Hoy en día, el LSD y la mayoría de alucinógenos son ilegales. Durante décadas, millones de personas en Occidente creían que el ácido y drogas similares podían abrir las puertas de la percepción. Pero al abrirse una puerta, otra se cerró. Desde las culturas primitivas, las plantas alucinógenas parecen haber formado siempre una parte importante de la sociedad humana. ¿Qué ocurrió para que una de las sustancias más veneradas del mundo chamánico se convirtiera en la más vilipendiada del moderno? Esta es la historia del descubrimiento del peyote, las setas mágicas y otras sustancias. La aventura poco conocida de un hombre por clasificar las plantas de los dioses. Antes de que se conocieran bien los alucinógenos, un auténtico Indiana Jones, Richard Evans Schultes, recorrió América en busca de estas sustancias psicotrópicas. Schultes revolucionó la ciencia y generó otra revolución que nunca imaginó. Del peyote al LSD, una odisea psicodélica. Episodio 1. Para la mayoría, el LSD y la psicodelia son sinónimos de los 60 y la generación hippie. Pero las plantas psicotrópicas y los alucinógenos han coexistido desde siempre con los seres humanos e incluso puede que suscitaran las primeras manifestaciones artísticas de nuestros antepasados prehistóricos. De no haber sido por la investigación científica de un hombre, puede que el peyote, las setas mágicas y otras plantas sagradas hubiesen permanecido ocultos en la sombra. Incluso hoy en día, poco se sabe sobre ellas. Algunos científicos creen que los alucinógenos pueden contener valiosas pistas sobre el funcionamiento de la mente. Cuando yo era un joven estudiante en Harvard, Richard Evans Schultes era una especie de leyenda en el campus. Un profesor bondadoso que disparaba cerbatanas en clase y había vivido misteriosamente en la Amazonia durante años. Probablemente el explorador vivo más importante del siglo XX. Por supuesto, lo que realmente le intrigaba eran las curiosas plantas que le habían inspirado en sus primeros trabajos en Oklahoma y posteriormente en México. Estas curiosas plantas que hoy conocemos como alucinógenos. A finales de 1973, llamé a la puerta del despacho de Schultes. 2 semanas más tarde me encontraba en la Amazonia viviendo entre muchas de las mismas tribus que Schultes había visitado 30 años antes. Como antropólogo y explorador botánico, pude compartir numerosas aventuras similares. Perderme en la selva, eludir extrañas enfermedades y participar en ceremonias sagradas. En todos mis años de exploración, su ejemplo fue siempre mi inspiración. Yo hacía lo que él me dijera, ya fuese investigar zombies en Haití o buscar nuevos alucinógenos en la selva amazónica. Posteriormente empleé años en la investigación y redacción de su biografía, titulada Un río. Cuanto más conocía acerca de sus hazañas, más me asombraba este hombre. Ahora estoy siguiendo su misma ruta para ser testigo de ritos alucinógenos sagrados desde el desierto estadounidense hasta las junglas de la Amazonia. En el verano de 1936, un estudiante de Harvard de 21 años dejó Boston para iniciar uno de los viajes más largos y extraños del siglo XX. Su inspiración era una planta. En un libro alemán poco conocido, Richard Evans Schultes había leído acerca de un pequeño cactus alucinógeno que podía inducir otras visiones mundanas. Su nombre era peyote. Estaba tan impresionado que decidió dejarlo todo para estudiarla. Encontró inspiración en su profesor, Aux Ames, director del Museo Botánico, quien animaba a los estudiantes de su clase a probar exóticos estimulantes e incluso alcohol destilado durante la ley seca. Ames proporcionó el dinero para enviar a Schultes a más de 2.000 kilómetros de distancia hasta Oklahoma con el fin de que desvelara los secretos del uso de peyote entre los indios Kiowa. El peyote crece en el sudeste estadounidense y en el norte de México. Durante 3.000 años, los antiguos pueblos de México utilizaron el cactus como enlace directo con Dios. En 1521, los colonizadores españoles prohibieron su uso. A finales del siglo XIX, científicos alemanes extrajeron el ingrediente activo, la mescalina, un alucinógeno.
Sin embargo, incluso en los días de Schultes, poco se conocía del uso religioso del peyote entre los indios norteamericanos. A finales del siglo XIX y principios del XX, había pocas personas no indias que experimentaran con él. Algunos norteamericanos, personas cultas como Weir Mitchell y el filósofo William James, estaban experimentando con el peyote y lo describían de formas muy interesantes. La visita de Schultes a los Kiowa tenía su lógica. Esta tribu ya había recibido en otra ocasión la visita de su nuevo compañero de viaje, el licenciado y antropólogo Weston La Barre. Esta iba a ser una aventura extraordinaria. Tenían un Studebaker de 1928. El trayecto hasta Oklahoma duró días. El estado de algunas carreteras les hizo emplear hasta 12 horas en recorrer 100 kilómetros. Además, no había ninguna garantía de qué encontrarían al final de su viaje. And the federal government battled a nation of lawbreakers. The law of the land said it was illegal to drink, but very few. La partida de Schultes coincidió con el final con derrota de una guerra de 14 años contra el alcohol. Aunque se habían levantado la prohibición, una nación que había demonizado el ron no estaba preparada para legalizar un cactus psicotrópico. Las drogas alucinógenas son diferentes de otras drogas. Para empezar, los alucinógenos no son adictivos, no es algo que puedas tomar todos los días. No funciona así y no puedo imaginarme a nadie que quiera hacerlo. Sería una experiencia demasiado impactante. Lleva algo de tiempo asimilarla. No es algo que vayas a querer hacer todos los días. Esa es la gran diferencia entre el LSD, por ejemplo, y la heroína. Si consumes heroína, estás dispuesto a dejarlo todo. Lo que importa es sentirse bien. Los seres humanos nacen con un instinto innato para experimentar otros estados de conciencia. Los pueblos indios utilizan plantas psicodélicas y alucinógenos naturales con fines positivos. Utilizaban estas plantas para curar o para contactar con la realidad espiritual. Y lo hacían de manera ritual y con una finalidad. Al igual que Schultes, mi viaje comienza en casa, en los Estados Unidos. Estoy viajando al país de los Navajo para experimentar un ritual rara vez presenciado por foráneos. En la década de los 30, casi nadie había oído jamás hablar de plantas alucinógenas, aparte de un reducido círculo de estudiosos. Este hecho hace aún más increíble que un joven de Harvard, que nunca había estado al oeste de Boston, decidiera en el verano de 1936 viajar hasta Oklahoma para convivir con los Kiowa y estudiar las formas de culto del peyote. Es algo que siempre he deseado presenciar y conocer, y es prácticamente imposible que te dejen acceder. Además, solo los indios norteamericanos tienen permiso para utilizar legalmente el peyote con fines religiosos. Afortunadamente, los Navajo aún conservan esta práctica y me han invitado al círculo sagrado en el interior del tipi para ser testigo de un increíble ritual que constituye la esencia de la doctrina del peyote. ¿Sabes, Calvin? Estoy extremadamente agradecido por poder estar aquí con vosotros, porque durante toda mi vida he deseado presenciar una ceremonia del peyote y tomar parte en ella toda mi vida. ¿Por qué? Porque mi gran héroe, el hombre que me enseñó todo... ¿Quién era? Su nombre era Richard Evans Schultes. He leído todo lo que ha escrito sobre ella y, sin embargo, nunca he tenido la oportunidad de asistir a una. Así que es algo muy importante. Gracias por hacerlo posible. Así que nunca has estado en el peyote. No. ¿Aún no? No. Se necesita mucha madera para mantener vivos dos fuegos. Uno para la ceremonia del peyote y otro para la cabaña de sudación. Estas cabañas forman una parte esencial de la vida de los indios de toda Norteamérica. Se calientan rocas en una hoguera. Posteriormente, el agua creará el vapor. Los indios afirman que el ritual purifica al individuo tanto física como espiritualmente.
Y en el caso de la doctrina del peyote, la cabaña sirve de preparación para la intensidad de la ceremonia sagrada. En la cabaña de sudación también aprendemos algo. No estamos en ella sin más. Hablamos y enseñamos a las jóvenes generaciones. Calvin Soucy es un miembro venerado de la Iglesia del Peyote al que se denomina roadman, o acompañante, porque guía a los creyentes por el camino de la rectitud, alejándolos de los vicios como el alcohol. El cactus es el vehículo. Richard Schultes tuvo noticias del peyote a través de un acompañante legendario, Belo Cousat, quien nació en una época en la que los búfalos aún cubrían las llanuras. Acceder a la cabaña de sudación es como penetrar en la madre tierra, en el vientre de la madre. Las cosas que dañan a una persona están en nuestro interior y entramos allí para purificarnos. Posteriormente, cuando vamos a una ceremonia ya estamos limpios. Aún podemos rezar y entonces es cuando comienza a hacer efecto la medicina. Se parece un poco a entrar en un horno. Una vez en el interior todo está muy oscuro. Pero entonces comienzan las canciones que te preparan para la larga noche de rituales del peyote que queda por delante. Siempre se dice que la temperatura en estas cabañas tradicionales puede volverse tan intensa que si no cantas, si no te involucras en los cánticos, puedes acabar abrumado. Las ceremonias de la cabaña de sudación son sagradas y Calvin no quiere que entren las cámaras. Da la sensación... Es decir, es fabuloso porque te sientes como si te hubieses dado un baño o una ducha bajo la lluvia. Sientes tu propio sudor cayendo como si fuera lluvia caliente. Es gracioso el enebro que cogí en mi jardín. En 1936, Schultes experimentó también estos rituales, pero le llevó su tiempo. Cuando llegó por primera vez, los Kiowa se mostraron cautos. Habían sufrido en el pasado por practicar sus ritos sagrados. Y ahora, la Bar había regresado con un extraño que deseaba comprender su ceremonia más solemne. Mediante el respeto de sus tradiciones, Schultes se ganó la confianza de los Kiowa. Tomó sin vacilar la amarga medicina sagrada hasta 4 veces a la semana. Schultes se quedó asombrado ante los colores caleidoscópicos. Pero ni siquiera él pudo escapar a las náuseas, efectos secundarios del cactus considerados parte esencial del ritual. Al tomar el cactus, Schultes estableció un precedente que seguiría durante el resto de su carrera. Rehusó ser el típico científico frío que se mantiene al margen y se sumergió en la cultura india para aprender los secretos negados a los foráneos. Creo que quedé fascinado desde el momento en que le vi. Poseía una increíble fuente de conocimiento. Era simplemente una persona interesante, alguien a quien quería conocer. Creo que, en el fondo, mi sensación era que se trataba de una persona bastante salvaje. Incluso me atrevería a decir que un proto-hippie, algo que en aquella época no contaba con un verdadero apoyo social. La investigación de Schultes no pudo llegar en el mejor momento. Aún quedaban algunos ancianos de la generación que fundó la doctrina del peyote. Mañana voy a tener la oportunidad de hacer algo que llevo queriendo hacer desde que conociera a Schultes: participar en una ceremonia tradicional del peyote. Para él, aquel verano en Oklahoma fue solo el comienzo de una vida de exploración. Descubriría plantas sagradas y alucinógenos tan potentes que cambió una generación. El explorador botánico Richard Evans Schultes era un auténtico Indiana Jones, cuyo descubrimiento de plantas alucinógenas estableció las bases para los psicodélicos años 60. Su aventura comenzó en Oklahoma en 1936, trabajando con los indios Kiowa para desentrañar los misterios de la doctrina del peyote. Durante años estudié con Schultes. Ahora sigo sus pasos comenzando aquí, en una ceremonia del peyote de la que existen pocos testigos y que se está preparando ahora mismo.
Está húmedo, ya podemos hacer la luna. Las ceremonias del peyote son una mezcla de creencias indias y cristianas. Se prepara un altar con forma de media luna y posteriormente brasas de carbón hasta formar el pájaro de trueno mitológico. Este es el altar con forma de media luna, el cual, una vez dado forma, se convierte en un símbolo del camino del peyote, que es una senda de rectitud por la que debes caminar. El fuego estaría aquí, justo en el centro, donde en último término yacerían las cenizas. Uno incluso puede apreciar cómo se extenderán las cenizas hasta adoptar la forma del pájaro de trueno. Ninguna celebración de los navajo estaría completa sin un banquete, y la ceremonia del peyote no es la excepción. Esta oveja se cocinará para la comida del día siguiente. Hay algo extraordinariamente normal en la vida de todas las personas a lo largo de todos los tiempos. Es exactamente igual que el culto del peyote, es decir, es una especie de telón de fondo de la vida de estas personas, es lo que haces para estar bien. Aquí, el peyote es sagrado. Nunca se consume para colocarse. De hecho, los miembros de la tribu que intentan desengancharse de alguna droga recurren al peyote. Es algo nuestro, algo que hacemos por tradición. Pero si hay alguien que necesita ayuda porque consume drogas y desea desengancharse, viene a la ceremonia del peyote y obtiene una cura. Si quieren dejar de consumir drogas o alcohol, pueden venir a una ceremonia. Así que en cierto modo ni siquiera lo consideráis una droga. No. Es una medicina utilizada para tratar... Simplemente te ayuda, despeja la mente. He pasado 7 años estudiando el uso del peyote de los indios navajo y otros indios norteamericanos. Acabo de completar un estudio neurocientífico de cerca de 200 personas en su versión final. Los resultados muestran que estas personas gozan de buena salud. El ritual está protegido a nivel federal por una ley del Congreso, la Ley de Libertad Religiosa de los Indios Norteamericanos, aprobada en 1994. Sin embargo, no todos los estados cumplen dicho mandato, lo que crea cierta confusión. Como consecuencia, algunos miembros de la Iglesia Nativa Americana son a veces detenidos por transportar su sacramento ilegal al cruzar determinados estados. En el siglo XVI, los españoles prohibieron el uso del peyote, llegando incluso a matar a sacerdotes aztecas. Sin embargo, este continuó creciendo entre los indios mexicanos. Hasta finales del siglo XIX, el ritual no comenzó a extenderse a las tribus de los Estados Unidos. El hombre que lo hizo posible fue un jefe comanche de sangre mestiza llamado Quanah Parker. En 1884, Parker, gravemente herido en batalla, recibió peyote para curar su herida. Parker afirmó que, estando en trance, Cristo se le apareció y le dio el mensaje de que difundiera la fe del peyote. Fue Parker quien creó el altar de media luna, con el peyote en el centro, como un nuevo tipo de sacramento. Sin embargo, el crecimiento de su poder se cimentó en que, coincidiendo con la decadencia de las costumbres tradicionales, la práctica extinción del búfalo de las praderas, el olvido de la sabiduría de los ancianos, la prohibición de la danza del sol y la pérdida de todas las prácticas rituales que habían hecho de esta extraordinaria cultura de las llanuras algo tan majestuoso, se trataba de algo que ofrecía un nuevo rayo de esperanza, una visión de Dios, una nueva posibilidad de vida misma. A pesar de los esfuerzos de Quanah Parker, la ceremonia del peyote continuó siendo ilegal. El hombre que ayudó a legalizar la doctrina del peyote fue un innovador antropólogo llamado James Mooney. Este tipo, James Mooney, alentó a la nación Cheyenne y Arapaho a constituirse en iglesia. Si lo llamamos la iglesia del peyote, la iglesia nativa americana, se trata de una doctrina del peyote. Es una doctrina nativa tradicional, pero somos una iglesia para complacer a los misioneros blancos. Y así se quedó. Cuando Schultes llegó hasta los Kiowa, la gran Norteamérica blanca o bien no tenía conocimiento del peyote o bien era hostil al mismo. Así que los norteamericanos que estaban a cargo de las reservas intentaban acabar con él. El peyote se mantuvo en la clandestinidad ya que seguía siendo ilegal. La Iglesia Nativa Americana se constituyó formalmente en 1918 con unos 20.000 miembros distribuidos en varios estados. Pero la oposición del gobierno continuó durante décadas. La primera ceremonia del peyote de Schultes fue una revelación. El cactus se utilizaba como herramienta de curación,
una especie de oblea de comunión para acercar a los participantes a Dios. La ceremonia comienza tal y como lo hacía en tiempos de Schultes, con las palabras de un miembro de la tribu que está sufriendo. La paciente, Karen, ha sobrevivido a todo tipo de abusos. Ha venido para curarse. Es lo que la gente hace para sentirse bien, para distinguir entre sentido y sensación, para curarse cuando están enfermos, para equilibrar su energía y sus espíritus cuando están deprimidos. Ahora cantemos. La copa del cactus del peyote se corta y se seca. La planta es extremadamente amarga. Algunos consumidores consiguen masticarla. Calvin la ha machacado y ha preparado un té para que resulte más fácil tomarla. Ahora procedemos a tomar la medicina. Como he dicho, no podemos obligar a nadie. A lo largo de la ceremonia, los participantes consumen el peyote como sacramento. Toman la cantidad que deseen. Lo que deben hacer es venerar la planta. A veces se toman cantidades simbólicas tan pequeñas que la planta no tiene efecto físico alguno. Pero si se considera necesario para la cura, el acompañante y los participantes consumirán lo suficiente para inducir una potente experiencia psicoactiva. Sin embargo, tal y como descubrió Schultes, la experiencia tiene efectos secundarios. Más allá de las intensas visiones y la euforia, los componentes del cactus provocan a menudo náuseas y vómitos. Los acompañantes creen que es la manera que tiene la medicina de purgar la enfermedad del paciente. Al amanecer, el peyote comienza a desaparecer. Calvin pone fin a la ceremonia tal y como lo hacían los acompañantes en tiempos de Schultes, alejando de manera definitiva la pena y el dolor mediante el ala del águila sagrada. En las primeras horas de la mañana se desmonta el tipi y se elimina toda señal de la ceremonia. El acto final consiste en cortar la cuerda que une los postes del tipi. De forma simbólica y quizás también tangible, las penas de Karen desaparecerán. Consiste en enseñar a la gente a comprender realmente qué hacen con sus cuerpos y la santidad de estos, así como a protegerlos. Una vez que la gente llegue a apreciar esto, puede que no le resulte tan raro a un anciano navajo sugerirle a un nieto que le acompañe en sus rezos a Dios, su creador, con el sacramento que llaman medicina, con M mayúscula. Y esta medicina hoy en día para ellos es el peyote. Aquel verano en Oklahoma cambió por completo la vida de Schultes. Regresó al este y poco después se desplazó hasta Washington, D.C., la capital de la nación, donde testificó en el Congreso en favor del derecho de los pueblos indios norteamericanos a utilizar el peyote con fines religiosos. Durante su estancia allí, realizó una serie de investigaciones en el Smithsonian, en las que halló una carta que proporcionaba la clave que, con el tiempo, le permitiría resolver uno de los grandes misterios de la historia de la botánica. La resolución de este rompecabezas por parte de Schultes conduciría de forma involuntaria a una nueva era, una época en la que estilo de vida y cultura se fusionaron con religión y política, una revolución que continúa teniendo efecto hoy en día. Durante su estancia en Washington, D.C. en 1937, el botánico Richard Evans Schultes se topó con una sorprendente carta entre las colecciones del Instituto Smithsonian. En la carta, un doctor mexicano, Blas Pablo Reco, se refería de pasada a un alucinógeno de larga tradición,
el Teonanácatl, o carne de los dioses, utilizado por los sacerdotes aztecas para estar en íntima comunión con su creador. La carta de Reco, que traía consigo una muestra de peyote, afirmaba que el Teonanácatl no era peyote, tal y como se creía, sino que era una seta que aún utilizaban los indios en las montañas de Oaxaca. Schultes creyó a Reco y convenció posteriormente a Ames para que financiara su viaje a México para buscar la verdadera identidad de la planta azteca. He venido hasta aquí para seguir el rastro del misterio. La carta de Reco fue la clave para resolver el puzzle, porque insinuaba no solo que el Teonanácatl era una seta, sino que estas setas se seguían utilizando en ceremonias en regiones remotas de México. Schultes se puso en contacto con Reco, quien le envió muestras de las setas en 1937. Sin embargo, estas llegaron en tan mal estado que no se pudieron identificar científicamente. En consecuencia, Schultes decidió viajar él mismo hasta México con el objetivo de encontrar cultivos de estas setas, si es que existían, de tal modo que pudiera recoger muestras adecuadas que le permitieran identificar por fin esta misteriosa planta sagrada de los aztecas. Así que vino en autobús de línea hasta México, donde se encontró con Reco. Juntos viajaron en tren hasta el sur a través de las montañas de Oaxaca y posteriormente a caballo hasta llegar a la pequeña comunidad mazateca de Huautla. Estamos saliendo de la ciudad de Oaxaca por carretera para viajar 320 kilómetros hacia el interior hasta Huautla, donde las curanderas aún practican sus ritos sagrados transportando sus pacientes hasta reinos supernaturales mediante setas mágicas, un término que aún no se había inventado en 1938. Resulta difícil cuando llegas a este país comprender e imaginar cómo era en tiempos de Schultes. Tuvo que coger un tren destartalado desde Ciudad de México en dirección sur, bajarse en una cabeza de línea al azar, alquilar una mula y ascender durante 14 o 15 horas hasta un pequeño poblado situado entre montañas y niebla. Lo que encontró fue el universo cultural único del mundo mazateca. Los indios mazatecas habitaban a lo largo de las montañas de Oaxaca. Huautla de Jiménez es uno de sus pueblos más grandes. Resulta a la vez extraño y maravilloso estar aquí en Huautla. He desarrollado en mi mente una imagen del lugar a partir de todas las fotografías que sacó Schultes. Resulta increíble pensar en él, en 1938, subiendo por esta misma calle. Por entonces era un simple camino de adoquines flanqueado a los lados por casas mazatecas. Para su gran asombro, Schultes descubrió que su compañero Reco, la persona que le había abierto las puertas de estas curiosas setas, era un ferviente simpatizante nazi. Europa se encontraba a un año de sumirse en la Segunda Guerra Mundial. Para hacerlo aún más increíble, había otro equipo de estudiosos liderados por Bernard Bevan y Robert Windlaner, y resulta que Bevan, o al menos así se rumoreaba, pertenecía al servicio secreto británico. Así que tenemos este escenario sacado de Indiana Jones, con dos equipos de estudiosos reunidos en este pequeño poblado mazateca en busca del misterio de las setas sagradas. Con la ayuda de Reco, Schultes recorrió el poblado en busca de alguien que pudiera conocer esta seta alucinógena. Necesitaba un espécimen completo para poder clasificar científicamente esta carne viva de los dioses. Estoy intentando localizar a una conocida curandera con la esperanza de que me permita presenciar una ceremonia chamánica de las setas. ¿La señora es por allá? La doctrina chamánica no es para todo el mundo. Es el individuo quien tiene una vocación especial inspirada por lo divino. Es este el que se convierte en intermediario entre el reino de lo mundano, el reino de lo corriente y el reino de los espíritus. Como todas las curanderas, Inés llama a las setas pequeños dioses. Buenas calificaciones, estudios a eso para poder ayudarlos. Inés said that
A mi pregunta de cuál es la importancia de las setas, Inés dice que las llaman pequeños dioses por un motivo, ya que, de hecho, son en cierto sentido pequeños dioses de los mazatecas. Aunque son alucinógenas, no son en absoluto una droga. Se utilizan para curar no solo problemas físicos, sino cualquier tipo de problema. La seta en sí misma es un vehículo a otro reino, en el que pueden ocurrir cosas buenas. Inés me está llevando en busca de los pequeños dioses. Sí, por acá, por esos lugares, pues. Nada más que así, pues, tenemos que buscarlo así con la mano, porque se da... La idea que los mazatecas tienen de las setas es una fusión total de ideas precolombinas y católicas. La creencia no es que las setas simplemente crecen de la tierra, sino que solo crecen en aquellos lugares en los que la sangre o la saliva de Cristo cayeron a la tierra. Schultes solía decir que los misioneros se quejaban de lo complicado que era explicar a los mazatecas qué era la comunión sagrada, porque los mazatecas solían responder: ya lo hacemos, nosotros ya comemos el cuerpo de Cristo. Así que, al consumir las setas, no solo participabas de la tradición mazateca, sino que literalmente tomabas el cuerpo de Cristo. En 1938, Schultes y Reco pasaron semanas buscando la identidad de la seta mazateca. Mientras tanto, Robert Whitblaner y el otro equipo de estudiosos asistieron a una de las ceremonias secretas y relataron el uso de una seta especial. Sin embargo, ambos equipos fueron incapaces de hacerse con una muestra. Corrieron la voz entre los lugareños y un día apareció un indio con un surtido de setas recién recolectadas. Schultes reconoció entre ellas uno de los primeros especímenes secos de Reco. Era Teonanácatl, la carne de los dioses. Schultes fue el primero en recoger una muestra de este alucinógeno e identificarlo científicamente. 15 años más tarde, inspirado por el trabajo de Schultes, un banquero de inversiones y vicepresidente de JP Morgan se aventuró a viajar hasta este lugar. Lo que encontró desencadenaría una revolución. En 1938, en lo alto de las montañas de Oaxaca, Richard Evans Schultes había identificado un antiguo alucinógeno azteca. El Teonanácatl, la carne de los dioses, resultó ser una seta. Lo que es más, los indios seguían utilizándola en ceremonias secretas. El alucinógeno se consumía tradicionalmente en fiestas aztecas rurales, a veces tras sacrificios humanos. Los sacerdotes también lo utilizaban para diagnosticar enfermedades. Prohibido durante siglos por los españoles, los rituales con Teonanácatl pasaron a la clandestinidad para resurgir posteriormente como una combinación de creencias cristianas y precolombinas. Schultes siempre afirmaba que, para conocer las tradiciones de los chamanes, era preciso participar en todos sus rituales. Buenas noches, Memo. Esta noche voy a tomar parte en una ceremonia rara vez experimentada por foráneos. Un viaje al interior de la mente guiado por Inés, una curandera extraordinaria. Pienso, este es el copal. Hace años, Inés fue testigo de una ceremonia con setas organizada para un inglés. Su nombre, John Lennon. Las que yo voy a mencionar se va hasta el Señor. Por medio de su... Uno de estos chicos padece un dolor desconocido. Su madre lo ha traído hasta aquí para que lo curen. En ese cerrito, ella dijo... Tanto Inés como el chico tomarán las setas. Al igual que los antiguos aztecas, la curandera cree que las setas permiten diagnosticar enfermedades. Ahorita espérate, hijo. Primero, todos los participantes se purifican con incienso y hojas inocentes. Lo fascinante acerca de la ceremonia es todo su simbolismo. Las luces, la pureza de las flores, el humo del copa que lleva las plegarias hasta el cielo. Es ahora cuando comienza en verdad el viaje. Vas a comerlo uno por uno. ¿Sí? Así. Ah, sí. Inés canta para guiar a los participantes en su viaje. No ha aprendido el arte de curar
el arte del ritual de un libro. Ni siquiera de otra persona u otra curandera, sino de la seta misma. La seta es el profesor. Vayan para acá y para allá y que nos obedezcan. Donde tú estés, Él te purifica y te limpia, Señor. Por último, Inés me aplica unos polvos de tabaco sagrados para protegerme durante la ceremonia. Desde que se consumen las setas, sus usuarios han notificado profundas sensaciones. Algunos sienten la presencia de Dios, otros sienten renacer. En tu vida, en lo futuro, eso es lo que te desea este canto. El ingrediente activo de las setas es la psilocibina, una sustancia similar a los productos químicos que controlan determinadas funciones cerebrales, incluida la de la percepción del mundo. El componente es tan parecido que cuando los humanos comen la seta, sus sustancias químicas interactúan con las nuestras propias. El resultado, un estado alterado de la percepción. Walter Pankey, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, llevó a cabo su famoso experimento de Viernes Santo con psilocibina, mediante el cual demostró que este tipo de marco de investigación ofrecía el potencial de una experiencia mística. Había también un estudio reciente de Johns Hopkins que curiosamente copó la portada de periódicos de todo el mundo acerca del potencial de la psilocibina para inducir experiencias místicas. Amanece tras la ceremonia. Por todo Wauda, las curanderas han llevado a decenas de personas en viajes idénticos a lo largo de la noche. Poder experimentar una ceremonia ritual como la de anoche es simplemente algo increíble, una fantástica oportunidad. Por supuesto, cuando llegó hasta aquí, Schultes fue capaz de identificar la seta, pero no tuvo la oportunidad de tomarla en un contexto sagrado. En parte debido a que Reco advirtió de que se trataba de una ceremonia demasiado secreta y sagrada, en la que era imposible penetrar. En 1938, mientras Schultes buscaba las setas, el científico suizo Albert Hofmann llevó a cabo pruebas con otra curiosa sustancia, un hongo poco común que crecía en el grano del centeno. El cornezuelo se conocía desde la Edad Media, época en la que era utilizado por las comadronas para controlar la hemorragia durante el parto. Pan contaminado con cornezuelo había provocado brotes de alucinaciones masivas, histeria y a veces la muerte. Trabajando con un potente extracto de cornezuelo, Hofmann sintetizó un componente que denominó dietilamida del ácido lisérgico, o LSD. No volvió a acordarse de él hasta 5 años después. Hofmann trabajaba como científico e investigador para la compañía farmacéutica Sandoz. En 1943 echó un vistazo a su cuaderno y encontró el componente. Pensando que podía ser de interés, tomó una muestra. Mientras trabajaba con él, comenzó a sentirse raro. A very strange experience which reminded me to some experience I had in childhood. The feeling of oneness, to be one with nature, the feeling to see now the true aspects of nature. Hofmann pensó que debía de haber absorbido parte de la sustancia a través de la piel, por lo que al día siguiente tomó a propósito lo que pensaba era una dosis minúscula. Una dosis verdaderamente minúscula son entre 100 o 500 microgramos, una décima parte de la masa de un grano de arena. But this very small dose, the first dose of my experiments I planned, was very, very strong. La dosis resultó ser enorme, ya que por entonces nadie pensaba que una droga pudiera medirse en microgramos. No tardó en darse cuenta de que estaba sufriendo una reacción muy fuerte, así que cogió su bicicleta y se fue a casa. Una vez allí, dejó constancia de aquel viaje en bicicleta. El pasado viernes, 16 de abril de 1943, me vi obligado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde e irme a casa. Afectado por una sorprendente agitación, combinada con ligeros mareos, percibía un torrente ininterrumpido de imágenes fantásticas.
formas extraordinarias, con un intenso juego caleidoscópico de colores. En casa, las visiones se convirtieron en pesadillas. Durante un momento, Hoffman pensó que se estaba muriendo. The object like this chair was like if he was a living object. It became moving from inside. Ganz langsam ging der Horrortrip in eine wunderbare Trip. Plötzlich hatte ich das Gefühl, es kommt ein neues Leben in mich hinein. Y así tuvo la primera experiencia con LSD de la que se tiene constancia. Creo que en lugar de darle miedo, le resultó bastante interesante. Poco después presentó la experiencia con LSD al presidente y al consejo de Sandoz. Uno de ellos tuvo una experiencia muy positiva y otro una muy negativa. Y creo que eso resume a la perfección el LSD, es decir, que tiene esas dos caras. Durante varios años, el hombre que tuvo la experiencia positiva estuvo a cargo de la política de Sandoz. Durante ese periodo, la compañía envió muestras de LSD a investigadores de todo el mundo, y así fue en realidad como la experiencia psicodélica se introdujo en el mundo moderno. A través de la serendipia y de la sabia manipulación de las moléculas de cornezuelo, Hoffman había dado con el alucinógeno sintético más potente. Pasó a la historia como el padre del LSD. De vuelta a México, en la década de los 30, el trabajo de Schultes no había terminado del todo. En 1939, Schultes convenció a Ox Ames para que volviera a financiar la búsqueda de otro gran misterio azteca: el alucinógeno sagrado Ololiuqui, la planta serpiente. Aunque esta planta aparece descrita en los primeros textos en español, existía cierto desacuerdo en círculos académicos en torno a su verdadera identidad. Botánicos mexicanos habían insinuado que podía tratarse de una campanilla. Otros disentían. Sin embargo, Schultes fue capaz de confirmar que existían en realidad dos especies diferentes de campanilla, estrechamente relacionadas con la variedad común de nuestros jardines y utilizadas como plantas alucinógenas sagradas por los pueblos de México. Aproximadamente 12 años más tarde, Gordon Wasson pudo recoger semillas de Ololiuqui y enviarlas al laboratorio del Dr. Albert Hofmann en Suiza. Una vez allí, Hofmann fue capaz de identificar las sustancias químicas responsables del poder de la planta. Lo que Hofmann descubrió fue realmente extraordinario, ya que resultó que los principales componentes químicos de la planta serpiente eran alcaloides de indol, casi idénticos al LSD. Esto significaba en la práctica que, 4 años antes de que Hofmann sintetizara LSD en el laboratorio, Schultes había encontrado su equivalente natural en las semillas de una modesta campanilla venerada desde hace siglos como Dios encarnado por los antiguos pueblos de México. De 1939 en adelante, Schultes publicó varios trabajos sobre sus mágicos descubrimientos en Oaxaca, que tuvieron poca aceptación. Más de una década después, el escritor y mitólogo inglés Robert Graves vio el artículo de Schultes sobre las setas sagradas en una publicación de antropología. Graves envió el artículo a su amigo y micólogo, el banquero de Nueva York, Gordon Wasson. Inspirado por Schultes, Wasson viajó hasta Huautla en busca de una curandera llamada María Sabina, con la esperanza de que le permitiera asistir a una ceremonia secreta. Tras 3 expediciones, Wasson consiguió ganarse su confianza y se convirtió en el primer occidental en ingerir la carne de los dioses en una ceremonia mazateca. El fotógrafo de Wasson, Alan Richardson, documentó el ritual. Sin que Wasson lo supiera, sus viajes de estudio eran seguidos por la CIA. Cuando Wasson regresó a Oaxaca, la agencia infiltró en la expedición a un espía haciéndose pasar por científico, con el fin de obtener las setas para su posterior análisis. La CIA se dio cuenta de que se trataba de una droga que provoca ansiedad, que si se la dabas a una persona, ésta sentiría tal ansiedad que alucinaría y se volvería más vulnerable a la manipulación de un espía norteamericano, ¿se entiende? Por entonces, científico y espías
no eran los únicos conocedores del secreto. El secreto no se destapó hasta que Wasson publicó el artículo en la revista Life en 1957, ya que estableció un vínculo con el chamanismo y el mundo arcaico, y no lo cimentó en las fantasías paranoicas de la CIA. El artículo de Wasson en la revista Life marcó un hito. Un redactor le adjuntó un título con gancho, En busca de las setas mágicas, y abrió con él una nueva puerta de percepción para toda una generación. A la edad de 26 años, Schultes ya había realizado los descubrimientos de toda una vida. Sin embargo, era solo el comienzo. Aún le aguardaba su mayor odisea, esta vez en la Amazonia. Lo que no se imaginaba es que acababa de plantar las semillas de la revolución psicodélica. En 1939, con Europa sumida en la Segunda Guerra Mundial, el innovador trabajo de Richard Evans Schultes con un cactus alucinógeno y una seta mágica no contribuyó a catapultarle al estrellato. Lo que sí trajo consigo la guerra fueron miles de soldados heridos que requerían intervenciones quirúrgicas. La medicina andaba detrás de nuevos modos de mejorar la anestesia en las operaciones. En 1941, Schultes recibió una subvención del Consejo de Investigación Nacional de los Estados Unidos con una misión: viajar hasta Sudamérica para identificar el origen botánico del curare. Schultes penetró en la tierra de los indios Cofán, los fabricantes de veneno más famosos del noroeste de la Amazonia. Aquí, entre los Cofán, también fue a dar con el alucinógeno más potente presente en la naturaleza. He viajado miles de kilómetros hacia el sur hasta la Amazonia ecuatoriana con el fin de seguir los pasos de las exploraciones de mi profesor en su búsqueda de los secretos de la planta amazónica que provocaba visiones. Hace 60 años, este territorio era selva virgen. Hoy en día, he de atravesar esta sórdida población ecuatoriana pertrechada en la peligrosa frontera con Colombia para llegar hasta los descendientes de los indios Cofán con los que se encontró Schultes. Este lugar ha cambiado mucho desde que viniera por primera vez a mediados de los 70. Es increíble lo que ha crecido todo desde que se descubriera petróleo. En 1974 el poblado se componía de una única arteria llena de lodo con unos cuantos hoteles y un par de burdeles. Pero resulta que el enclave yacía encima de la mayor bolsa de petróleo de todo Ecuador y probablemente de toda Sudamérica. Los Cofán tuvieron la desgracia de ser los propietarios de las tierras debajo de las cuales se encontraba el petróleo. Desde este embarcadero tengo ante mí un viaje de 9 horas por el río hasta llegar al poblado de los indios Cofán. Cuando Schultes concluyó su trabajo en México, recibió 2 ofertas de trabajo una vez finalizado su doctorado. Podía trabajar como profesor en un colegio privado de Nueva Inglaterra o bien viajar hasta la Amazonia para desvelar el misterio de una planta conocida como la muerte voladora. Afortunadamente para la ciencia se decantó por la Amazonia. Schultes viajó durante semanas para llegar hasta los Cofán, atravesando primero a pie Colombia y después los Andes, y posteriormente descendiendo un río en barco para después remontar el río Sucumbios hasta la tierra de los fabricantes de veneno. En el siglo XVI, exploradores como Sir Walter Raleigh quedaron asombrados por la cerbatana y los dardos untados en veneno vegetales que podían matar silenciosamente desde cierta distancia. Aterrorizados, los europeos la llamaron la muerte voladora. Raleigh describió sus horrorosas consecuencias. Las víctimas del veneno sufren una muerte desagradable y deplorable, acabando a veces locas de remate. Este veneno era el curare, compuesto por una mezcla de plantas. Desde que los españoles lo descubrieron en el siglo XVI, los científicos han quedado fascinados por sus propiedades paralizantes y su potencial médico. Aunque se pudieron extraer pequeñas muestras de la jungla, nadie conocía su origen. En los años 30, los científicos descubrieron que el curare era un potente relajante muscular con el potencial de transformar la cirugía moderna.
La búsqueda de Schultes se inició en 1941. Otros exploradores que se habían adentrado en la Amazonia habían regresado con relatos escabrosos y fantásticos sobre terribles enfermedades e incluso caníbales. Era una de las últimas regiones desconocidas del planeta. El área que Schultes exploró era equivalente a la Europa occidental. Pasaron meses sin contacto alguno con el mundo exterior. Sobrevivió a rápidos traicioneros, encontronazos con animales salvajes y accidentes de avión casi mortales, además de padecer toda clase de enfermedades tropicales. Schultes viajaba con el mínimo de equipaje: una muda, un salacot, una hamaca, una cámara, herramientas para la recogida de plantas, suero para picaduras de serpiente, un machete y sus queridos mocasines LL Bean. Nunca portaba un arma. Fue el primer foráneo que vieron algunas tribus. «No creo en los indios hostiles», escribió Schultes en cierta ocasión. «Lo único que se necesita para sacar a relucir su caballerosidad es caballerosidad recíproca». Schultes es la gran figura del siglo XX, una inspiración no solo para los etnobotánicos, sino también para los antropólogos. Tomó en serio a los indios en los años 40 y 50. Los escuchó y comió sus plantas cuando le dijeron que lo hiciera, y aprendió de ellos en un mundo de racismo y prejuicios en el que todo el mundo consideraba a los indios un puñado de fracasados y obstáculos de la edad de piedra para el progreso. Se dio cuenta de que eran una fuente de conocimiento. Durante mis investigaciones en Colombia durante los 70, un botánico colombiano me dijo que si alguna vez tenía dificultades en la jungla o en cualquier otro lugar, mencionara el nombre de Schultes y dijera que tenía relación con él. De ese modo, dijo, se me abrirían todas las puertas. Aquí abajo Schultes es Dios, concluyó. Tras 9 horas de descenso por el río, nos aproximamos al poblado Cofán, la misma tribu que Schultes visitó en 1941. Voy a encontrarme con un viejo amigo, Randy Borman. Los padres de Randy eran misioneros, por lo que se crió desde su nacimiento en la selva como un Cofán, hablando su idioma y aprendiendo de sus mayores. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien. Uno tiene la sensación de que cuando Schultes llegó hasta aquí, este era un lugar muy remoto. Muy remoto, sí. Increíble. Junto con Randy, voy a localizar algunas de las mismas plantas mágicas que Schultes buscó. Esos descubrimientos le conducirían hasta un nuevo tipo de alucinógeno, el más potente presente en la naturaleza. En 1942, el etnobotánico Richard Evans Schultes, mientras trabajaba para el Consejo Nacional de Investigación estadounidense, llegó hasta la Amazonia en busca del origen botánico del curare. Existía la creencia de que este veneno podía utilizarse como eficaz complemento a la anestesia moderna. Hoy, mi amigo Randy Borman va a llevarme hasta una parte de la selva en la que los Cofán todavía recogen las plantas que producen la toxina. Las plantas generan estos compuestos para protegerse de los depredadores que habitan esta especie de orgía de vida que es la selva amazónica. Así que desde un punto de vista evolutivo, la detubocurarina fue creada por la planta para protegerse de la depredación de los insectos. Por supuesto, esto es lo que los pueblos indígenas llevan explotando durante miles de años. Estos pueblos utilizan cerbatanas de más de 2 metros de longitud y dardos untados en veneno para derribar animales tan pequeños como un colibrí o tan grandes como un tapir. Ocasionalmente han resultado mortales en humanos en guerras tribales. Esto es Chondrodendron tomentosum, que es el principal ingrediente del veneno de las flechas. Esta es la típica muerte voladora. Este es el veneno de las flechas, la base de los principales venenos para flechas del noroeste de la Amazonia. Obtener la liana requiere su esfuerzo.
Estas enredaderas se elevan a más de 12 metros de altura del suelo de la selva. Puedes masticar la corteza de curare sin peligro alguno. Es increíblemente amarga, pero obviamente esto no te matará, porque aún no está concentrado, es decir, es lo que tienen estas plantas que estamos viendo en la selva. Los pueblos indios han hallado el modo de concentrar el veneno en el interior de la corteza hasta un nivel de intensidad que sí que puede matarte. Richard Evans Schultes descubrió que los Cofán eran sofisticados farmacéuticos que manipulaban y combinaban las plantas con increíble destreza e ingenio. Su descubrimiento de más de una docena de ingredientes del curare amplió el conocimiento de la toxina, que no tardaría en convertirse en elemento estándar de la anestesia quirúrgica moderna. Todas estas mezclas que se añaden son lo que hace que el veneno de los Cofán sea tan potente. Hay al menos 15 especies diferentes que componen el curare, el veneno de las cerbatanas de los Cofán. Este veneno se consideraba por entonces en toda la región como un brebaje superior. Desde el punto de vista de los Cofán, adentrarse en esta extraordinaria selva, encontrar todas estas diferentes plantas tóxicas y aprender a combinarlas para que generen potentes efectos, constituye un extraordinario nivel de ingenio sin parangón. El curare era solo el principio. Los Cofán utilizaban plantas para aturdir a los peces, curar a los enfermos y sobre todo para alterar la percepción. Su alucinógeno sagrado, ayahuasca o yagé, era una poción tan sofisticada en su preparación que asombraría al mundo científico. Los primeros descubrimientos datan de 1851, obra del gran héroe de Schultes, el legendario explorador botánico Richard Spruce. Sin embargo, los ingredientes exactos y el ritual continuaron siendo un misterio. Schultes aprendió que, para los Cofán, el yagé había sido siempre una senda hacia el descubrimiento. No son alucinógenos ni estimulantes en el sentido utilizado por el mundo occidental. Por ejemplo, para un Cofán, no supone sorpresa alguna mirar por un microscopio y de repente hallar todo un nuevo mundo sobre el portaobjetos, porque lo han sabido siempre. Sabían que existían todas estas dimensiones y todos estos elementos que no podemos ver. El microscopio se percibe en gran medida como el yagé. Es un medio que permite ver qué sucede ahí abajo. Schultes halló algo extraordinario. Un alucinógeno que parecía acceder a la sinapsis misma del cerebro gracias al asombroso conocimiento que los Cofán poseían de la química de las plantas. Cuando estaba a punto de desentrañar los misterios de la ayahuasca y los métodos de los chamanes, la vida catapultó a Schultes en una dirección completamente diferente. En 1942, la guerra se extendió por el Pacífico y los japoneses se hicieron con el sudeste asiático, apoderándose del 95% del suministro mundial de caucho para uso doméstico. Los aliados necesitaban desesperadamente fuentes alternativas y el mejor lugar era la Amazonia, lugar del que era originario el árbol del caucho. Richard Evans Schultes fue requerido en Washington, D.C. en una reunión celebrada en el Departamento de Agricultura en noviembre de 1942. Supo que las provisiones de caucho natural, esencial para los jeeps, tanques, navíos y aviones, eran peligrosamente bajas.